Mi padre me envió dulces por mi cumpleaños. Al día siguiente, llamó y preguntó, ¿qué te parecieron? Respondí, se los di a mi hermano y su hijo. Mi padre gritó, ¿qué hiciste qué? En ese instante, el mundo se detuvo para ambos. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Mi nombre es Fermín Reyes. Tengo 34 años y vivo solo en un apartamento funcional en Querétaro, una ciudad que elegí por su anonimato, por sus calles de cantera y su ritmo tranquilo, tan distinto al verde violento de la tierra donde nací. Aquí, soy solo un ingeniero agrónomo más, un tipo que trabaja para una startup de tecnología agrícola, que toma su café negro por las mañanas y que ha aprendido a disfrutar del silencio. Creí que había encontrado una especie de paz, un armisticio con los fantasmas de mi pasado. Pero hay heridas que nunca cicatrizan del todo, y hay llamadas telefónicas que tienen el poder de derribar los muros que has pasado años construyendo. Sucedió un martes por la tarde. El sol se filtraba por la ventana, dibujando un rectángulo de luz sobre mi escritorio. Estaba inmerso en un reporte sobre sistemas de riego por goteo cuando mi teléfono vibró. Era mi madre. Mi corazón dio un vuelco, como siempre que veía su nombre en la pantalla. Respondí, tratando de que mi voz sonara casual. «Mamá. ¿Cómo estás?» Fermín, mi niño, su voz era un susurro frágil, quebradizo como una hoja seca. ¿Puedes venir a casa? Sentí un nudo en la garganta. ¿Pasó algo? Hubo una pausa, rota solo por el sonido de su respiración entrecortada. El médico dice que ya no hay mucho que hacer. El cáncer se extendió. Solo quiero verlos juntos, a ti y a tu hermano. Por favor, hijo. Cada palabra fue una puñalada. No era una petición, era una súplica. Cerré los ojos, y la imagen de sus manos, siempre cálidas, se apoderó de mi mente. La paz que creía haber construido en Querétaro se hizo añicos. Sabía que tenía que volver. No por mi padre, no por el imperio de aguacates que nos había separado. Tenía que volver por ella, la única persona en esa familia que nunca me vio como un traidor. Voy para allá, mamá, dije, y al colgar, supe que estaba a punto de caminar de regreso al infierno del que había escapado. El viaje de Querétaro a Uruapan, en el corazón de Michoacán, dura unas 3 horas, pero cada kilómetro se sentía como un viaje en el tiempo hacia un lugar que había jurado no volver a pisar. Los paisajes urbanos se fueron desvaneciendo, reemplazados por el verde intenso y agresivo de las huertas de aguacate que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. El oro verde, le llamaban. Para mí, ese color solo representaba la codicia que había envenenado a mi familia. Mientras conducía, los recuerdos de hace 2 años me asaltaron con la fuerza de un huracán. En ese entonces, yo era el orgulloso ingeniero jefe de Aguacates Reyes, la empresa que mi padre, don Armando, había levantado de la nada. Yo era su mano derecha, el hijo pródigo destinado a heredar el trono. Mi hermano, Rafael, 2 años menor que yo, se encargaba de las finanzas y las ventas. Éramos un buen equipo, o eso creía yo. Mi mundo se vino abajo el día que, revisando unos informes de campo, descubrí una discrepancia. Los niveles de producción eran anormalmente altos, casi imposibles. Empecé a investigar por mi cuenta, por las noches, accediendo a los servidores de la empresa. Lo que encontré me heló la sangre. Mi padre estaba usando un pesticida prohibido, un químico tan tóxico que había sido vetado en casi todo el mundo. Era barato, increíblemente efectivo para matar las plagas y maximizar la cosecha, pero también era un veneno letal que se filtraba en los mantos acuíferos. Confronté a mi padre en su despacho, un santuario de caoba y cuero que olía a poder. No llegué gritando. Llegué con la ingenua esperanza de que entraría en razón. Papá, tenemos que parar esto, le dije, mostrándole las pruebas en mi tableta. Estamos envenenando el agua de los pueblos de abajo.
Podemos hacer las cosas bien, usar alternativas orgánicas, aunque ganemos un poco menos. Él ni siquiera miró los documentos. Me observó por encima de sus gafas de lectura, con esos ojos negros y penetrantes que siempre parecían saberlo todo. Se rió, una risa seca y sin alegría. ¿Ganar un poco menos? ¿Crees que este imperio se construyó con agua bendita y rezos, muchacho? El mundo real no es tu laboratorio de agronomía. Es una selva, y aquí sobrevive el más fuerte, no el más bueno. Fue la primera vez que vi al hombre detrás del mito. Mi héroe, el hombre que me enseñó a andar en bicicleta y a pescar en el río, ya no estaba. En su lugar había un extraño, un rey dispuesto a sacrificar a sus súbditos para mantener su corona. Intenté hablar con Rafael. Le mostré los mismos informes, le hablé de los riesgos, de la gente. Él apartó la mirada. Fermín, papá sabe lo que hace, dijo, su lealtad inquebrantable. Tú siempre has sido demasiado idealista. Estás exagerando. No te metas en sus asuntos. ¿Sus asuntos? Son nuestros asuntos, Rafa. Esta es nuestra tierra, nuestro nombre. Pues si no te gusta, la puerta es muy ancha, sentenció, y en su voz escuché el eco de la de mi padre. Esa fue la última conversación real que tuvimos. 2 semanas después, vacié mi escritorio, empaqué una maleta y me fui sin mirar atrás. Mi padre lo llamó traición. Rafael, cobardía. Mi madre lloró en silencio. Para mí, fue el único acto de autopreservación que me quedaba. Me instalé en Querétaro, buscando un nuevo comienzo, tratando de convencerme de que había hecho lo correcto. Pero mientras las luces de Uruapan comenzaban a parpadear a lo lejos, una vieja pregunta volvió a torturarme: ¿huir fue la decisión correcta, o simplemente la más fácil? La hacienda de los Reyes se alzaba en la colina como siempre, majestuosa e imponente. Las paredes blancas, el techo de teja roja, los arcos de cantera y los jardines perfectamente cuidados. De niño, este lugar era mi paraíso. Ahora, se sentía como una jaula dorada. Estacioné mi coche junto a la camioneta de mi padre, una Ford Lobo impecable. La puerta del taller mecánico estaba abierta. Allí estaba él, don Armando, de espaldas a mí, limpiando una pieza de motor con un trapo. Llevaba su típica camisa a cuadros y sus botas de trabajo. A sus 60 y tantos años, seguía siendo un hombre robusto, con la espalda ancha de quien ha trabajado la tierra. Se detuvo, como si hubiera sentido mi presencia. Se giró lentamente. Sus ojos negros me analizaron sin una pizca de emoción, como si estuviera evaluando a un extraño que hubiera invadido su propiedad. No hubo sonrisa, ni un gesto de bienvenida. Solo un silencio pesado, más elocuente que cualquier grito. Fermín, dijo al fin, su voz grave, un trueno contenido. Papá, respondí, manteniendo la voz firme. Vine por mamá. ¿Cómo está? Hizo un gesto vago hacia la casa. El médico dice que necesita descanso. Pero es fuerte, ya la conoces. Asentí y pasé a su lado para entrar en la casa. Sentí su mirada clavada en mi nuca, fría como el acero. Adentro, el olor familiar a flores frescas se mezclaba con un ligero y antiséptico aroma a enfermedad. Mi madre estaba recostada en un sofá del salón, envuelta en una manta. Había adelgazado mucho desde la última vez que la vi, pero sus ojos, aunque cansados, conservaban esa chispa de luz que ninguna enfermedad podía robarle. Mi niño, mi Fermín, susurró, extendiendo una mano temblorosa hacia mí. Me arrodillé a su lado, tomando su mano. Estaba fría, pero su agarre era sorprendentemente firme. Perdón por no haber venido antes, mamá, dije, la voz ahogada. No pidas perdón, susurró. Solo quería verte. Verlos a todos juntos. Rafael llegó esa noche con su esposa, Sofía, y su hijo de 5 años, mi sobrino Leo. Rafa parecía más viejo, con algunas canas prematuras en las sienes, pero su sonrisa seguía siendo cálida. Me dio un abrazo rápido y torpe. Ha pasado tiempo, hermano. Leo corrió hacia mí y me abrazó la pierna, gritando «Tío Fermín», con un entusiasmo que me derritió el corazón. Lo alcé en brazos, y por un instante,
Todo pareció normal. Pero la normalidad se evaporó en la cena. Mi madre, con un esfuerzo visible, intentaba animar la conversación con historias de nuestra infancia. Pero mi padre comía en un silencio sepulcral, presidiendo la mesa como un juez a punto de dictar sentencia. Rafael hablaba más de la cuenta, un parloteo nervioso para llenar el vacío. Hablaba de la expansión de la empresa, de un nuevo contrato para exportar a Asia. Yo solo asentía, sin decir nada, concentrado en mi plato. No quería pelear. No delante de mi madre. Pero sabía que el conflicto era inevitable. Don Armando solo estaba esperando el momento adecuado para atacar. A la mañana siguiente, para evitar a mi padre, decidí dar un paseo por las huertas. El aire fresco de la mañana olía a tierra húmeda y a azahar, un aroma que antes me traía paz y ahora solo me provocaba una extraña congoja. Caminé por los senderos que conocía de memoria, entre los árboles de aguacate cargados de fruto. Todo parecía próspero, verde, lleno de vida. Una fachada perfecta. A lo lejos, vi a mi tío Héctor supervisando a una cuadrilla de trabajadores. Héctor, el hermano menor de mi padre, era el capataz de la hacienda. Un hombre curtido por el sol, de pocas palabras y una lealtad incondicional a don Armando. Me vio y se acercó, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Sobrino, me saludó con un asentimiento. ¿Te trajo el viento de vuelta? Mi madre, tío. Quería verla. Claro, tu madre, dijo, y sus ojos me estudiaron con una mezcla de lástima y recelo. ¿Y, te quedas mucho tiempo? No lo sé. Depende de ella. Intenté sondearlo. Las huertas se ven bien. La producción debe ser un récord este año. Héctor se encogió de hombros, evitando mi mirada. Tu padre sabe lo que hace. Siempre lo ha sabido. Se metió las manos en los bolsillos y miró hacia los árboles. Hay cosas que es mejor no remover, sobrino. Lo que pasó, pasó. Ahora estás aquí por tu madre. Concéntrate en eso. Su tono era amable, pero el mensaje era claro, no hagas preguntas. Me despedí y seguí caminando hacia los límites de la propiedad, donde la hacienda colindaba con el pequeño pueblo de San José. Fue entonces cuando la vi. Apoyada en la cerca de alambre de espino, mirando hacia nuestras tierras, estaba una mujer joven. Al acercarme, la reconocí. Era Elena, la hija de Miguel, un antiguo trabajador de la hacienda que había muerto hacía unos 4 años. Fermín, dijo ella, sorprendida. Había crecido. La recordaba como una adolescente flacucha y ahora era una mujer de 20 y tantos, con una mirada intensa y desafiante. Elena. Hola. ¿Cómo has estado? Bien, respondió, aunque su tono era cortante. ¿Volviste para contar las ganancias? Su hostilidad me desarmó. No. Volví por mi madre. Está enferma. La dureza de su rostro se suavizó un poco. Lo siento. Escuché rumores. Hubo un silencio incómodo. Luego, miró de nuevo hacia las huertas. Sabes, mi padre murió de una enfermedad del hígado y los riñones. Rara, dijeron los médicos. Desde entonces, al menos una docena de personas en el pueblo han muerto de lo mismo. Muchos otros están enfermos. Niños con problemas de nacimiento. Me miró directamente a los ojos. Todos vivimos río abajo de tu hacienda. Todos bebemos del mismo pozo. Ahora soy parte de un comité ambiental local. Estamos tratando de conseguir que las autoridades investiguen, pero, es difícil. Tu padre tiene muchos amigos poderosos. Cada palabra que decía era una confirmación de mis peores temores. El veneno que había descubierto no era solo una teoría en un informe, era una realidad que estaba matando gente. La gente de Miguel, el padre de Elena. Yo no lo sabía, mentí, y me sentí como el peor de los cobardes. Elena soltó una risa amarga. Claro que no. Es más fácil no saber. Es más fácil vivir en Querétaro. Se dio la vuelta y se alejó, dejándome allí, junto a la cerca, con el peso de su desprecio y la certeza de que mi huida no me había absuelto de nada.
Solo me había convertido en cómplice por omisión. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Elena y la imagen de mi madre debilitándose en el sofá se repetían en mi cabeza. La culpa era una brasa ardiente en mi pecho. Ya no se trataba solo de un principio ético, se trataba de vidas humanas, de la memoria del padre de Elena, de la salud de todo un pueblo. Sentí una oleada de determinación fría y amarga. No podía seguir huyendo. Esperé hasta pasada la medianoche, cuando el silencio se apoderó de la hacienda. Salí de mi habitación y bajé las escaleras de puntillas. El viejo despacho de mi padre estaba en la planta baja, al final del pasillo. Ya no lo usaba mucho, prefería su oficina moderna en el centro de Uruapan, pero sabía que aún guardaba cosas allí, reliquias de sus primeros años. La puerta no estaba cerrada con llave. Entré y encendí la pequeña lámpara del escritorio. El aire olía a polvo y a papel viejo. Mis ojos recorrieron la habitación, los libros de contabilidad encuadernados en piel, los mapas topográficos en las paredes, las fotos en blanco y negro de un don Armando más joven y sonriente. Empecé a buscar, sin saber exactamente qué, pero con la intuición de que tenía que haber algo más que los informes que yo había visto. Revisé cajones, archivadores, estantes. Nada. Estaba a punto de rendirme cuando mi mirada se posó en un rincón oscuro, detrás de una pila de cajas de cartón. Había un baúl metálico, oxidado en los bordes. Lo arrastré hacia el centro de la habitación y lo abrí. Dentro, entre viejos contratos y escrituras, había un disco duro externo. Uno de los modelos antiguos y robustos que usábamos para las copias de seguridad. Tenía una etiqueta adhesiva amarillenta con una sola palabra escrita a mano: personal. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Saqué mi laptop de la mochila, conecté el disco duro y recé para que funcionara. Funcionó. Lo que encontré en las siguientes 2 horas me revolvió el estómago. No eran solo los registros del uso del pesticida prohibido, que ya conocía. Era mucho peor. Había una carpeta llamada contingencias. Dentro. Encontré correos electrónicos que detallaban sobornos sistemáticos a inspectores de la Secretaría de Salud y a funcionarios de la Comisión del Agua para que falsificaran los informes sobre la calidad del agua de la región. Y luego lo vi. Una subcarpeta con el nombre de Miguel V. Era el padre de Elena. Contenía un informe de un médico privado, pagado por mi padre, que diagnosticaba la muerte de Miguel como cirrosis hepática por alcoholismo crónico, a pesar de que yo sabía que Miguel no bebía. Adjunto había un recibo de una transferencia bancaria a la viuda de Miguel por una suma considerable, etiquetada como finiquito y ayuda humanitaria, condicionada a su silencio. Era un encubrimiento, frío y calculado. Mi padre no solo había causado su muerte, sino que había comprado el silencio de su familia y manchado la memoria de un hombre inocente. Sentí una náusea abrumadora. Esto iba más allá de la codicia, era una maldad pura y metódica. Con las manos temblorosas, copié toda la información en una memoria USB encriptada que siempre llevaba conmigo. Cuando terminé, volví a guardar el disco duro en el baúl metálico. Pero antes de cerrarlo, lo dejé ligeramente de costado, en una posición diferente a la que lo encontré. Un pequeño cambio, casi imperceptible, pero suficiente para que un hombre tan obsesivo con el control como mi padre lo notara. Quería que supiera que alguien había estado allí. Quería que sintiera la misma presión que yo estaba sintiendo. A la mañana siguiente, cuando bajaba a la cocina, mi padre me interceptó en el jardín. Estaba podando unos rosales con una precisión quirúrgica. No me miró. El aire de la madrugada te sienta bien, dijo, su voz tranquila, casi melosa. No podías dormir. Solo quería tomar un poco de aire fresco, papá. Dejó las tijeras de podar en un banco. Se giró y me enfrentó. Sus ojos negros eran 2 pozos de oscuridad. ¿Qué encontraste en mi viejo despacho, Fermín? El corazón me dio un brinco, pero mantuve la compostura. No sé de qué hablas. Solo buscaba un libro. Soltó una risa corta, sin humor. No me tomes por estúpido. Siempre te creíste más listo que los demás, el hijo santo y moralista. Dio un paso hacia mí, invadiendo mi espacio personal.
Su voz bajó a un susurro gélido que me erizó la piel. Por el bien de esta familia, por tu madre que se está muriendo en ese sofá, olvida lo que crees que sabes. Hay secretos que deben permanecer enterrados, ¿entiendes? Si cavas demasiado hondo, podrías enterrarte con ellos. No fue una advertencia. Fue una amenaza. Y por primera vez, comprendí hasta dónde estaba dispuesto a llegar mi padre para proteger su reino de sangre y mentiras. Regresé a Querétaro al día siguiente, con la amenaza de mi padre resonando en mis oídos. Mi apartamento, que antes era mi refugio, ahora se sentía como una celda. Me sentía observado, paranoico. Cada coche que se aparcaba demasiado tiempo en mi calle, cada llamada de un número desconocido, me ponía en alerta. Guardé la memoria USB en un compartimento secreto de mi maletín, consciente de que llevaba conmigo una bomba de tiempo. Contacté a Elena, la activista, a través de un correo electrónico seguro. Le conté que tenía pruebas contundentes y le pregunté si conocía a alguien en la prensa, un periodista de investigación que fuera incorruptible y discreto. Me respondió que sí, que tenía un contacto en un periódico nacional conocido por su periodismo de investigación. Me dio un nombre y un método seguro para contactarlo. Dudé. Dar ese paso era cruzar el punto de no retorno. En medio de esta tormenta, mi 35º cumpleaños se acercaba sin que yo le prestara la más mínima atención. Planeaba ignorarlo, quizás con una copa de vino y una película. Pero entonces, mi madre llamó. Mi niño, dijo, su voz entrecortada por la tos y la emoción. Sé que te gusta estar solo, pero un cumpleaños no se puede pasar así. Me duele el corazón de pensarte tan solito en Querétaro. Hizo una pausa. Por favor, déjame pedirle a Rafa que te visite con su familia. Solo para comer un pastel, para que no estés solo en tu día. Hazlo por mí, ¿sí? Su voz era un ruego desesperado, un intento de tejer los hilos rotos de nuestra familia. ¿Cómo podía negarme? La culpa me carcomía. Acepté, aunque cada fibra de mi ser se resistía. Llamé a Rafael y, fingiendo un entusiasmo que no sentía, lo invité. Él aceptó de inmediato. Claro que sí, hermano. A Leo le encantará ver a su tío. Sofía puede preparar tu pastel favorito, el de 3 leches. Su alegría genuina me hizo sentir aún peor. Él no sabía nada. Para él, esto era una oportunidad de reconciliación. Para mí, se sentía como caminar hacia una trampa. El día de mi cumpleaños llegó con un sol radiante que no lograba disipar la nube gris que se cernía sobre mí. Limpié el apartamento, ordené mis libros y hasta compré unos globos para Leo, en un torpe intento de crear una atmósfera festiva. Rafael, Sofía y el pequeño Leo llegaron por la tarde, cargados con regalos y sonrisas. Leo corrió a abrazarme las piernas. Tío Fermín, te traje un dibujo. Sofía me entregó un pastel de 3 leches casero que olía a gloria. Tu madre me dio la receta por teléfono, dijo con una sonrisa cómplice. Nos sentamos alrededor de mi pequeña mesa de comedor. Por un par de horas, casi logré olvidar el veneno que corría por las venas de mi familia. Reímos mientras Rafael contaba anécdotas de nuestra infancia. Leo, con la cara manchada de chocolate de unas galletas que trajeron, nos miraba con sus grandes ojos curiosos. Traté de relajarme, de absorber ese pequeño instante de felicidad, pero la imagen de mi padre y su amenaza seguían acechando en el fondo de mi mente. Alrededor de las 8 de la noche, sonó el timbre. No esperaba a nadie más. Abrí la puerta y me encontré con un repartidor que sostenía una caja grande y elegante, envuelta en papel plateado con un lazo de seda. Entrega para el señor Fermín Reyes, dijo, tendiéndome una tableta para que firmara. Regresé al comedor con la caja. Rafael silbó. Vaya, parece que tienes admiradores secretos, hermanito. La abrí con una extraña sensación de aprensión. Dentro, cuidadosamente acomodada en papel de seda, había una selección de dulces artesanales de Pátzcuaro, ate de membrillo, morelianas, chongos zamoranos. Eran los dulces favoritos de mi infancia. Adjunta había una pequeña tarjeta de cartón grueso. La escritura era elegante, cursiva, y decía, «Feliz cumpleaños,
Fermín. De un viejo amigo. No había nombre, pero reconocí esa caligrafía. Era la de Ramiro Figueroa, un viejo socio de mi padre, un hombre tan calculador y despiadado como él. Un escalofrío me recorrió la espalda. Mi padre no se atrevería. ¿Oh sí? ¡Guau, qué delicia!, exclamó Sofía. Leo, mira. Son los dulces del abuelo Armando. Mi sangre se heló. No, no son de papá, dije, tratando de que mi voz sonara normal. Debe ser de un cliente. Quiero uno, gritó Leo, saltando en su silla. Una alarma ensordecedora sonó en mi cabeza. No podía permitir que tocaran esos dulces. Tenía que inventar algo, rápido. ¿Saben qué, chicos?, dije, forzando una sonrisa. Es un detalle increíble, pero empecé una dieta súper estricta esta semana. 0 azúcar. El médico me asustó con el colesterol. Rafael soltó una carcajada. Tú y tus manías. ¿Desde cuándo te preocupas por eso? Desde ahora, respondí, encogiéndome de hombros. Empujé la caja hacia él. Pero ustedes no se priven. Por favor, sírvanse. Sería una grosería desperdiciarlos. Rafael, sin sospechar nada, tomó un ate de guayaba. Sofía probó una moreliana. Pero fue Leo quien se abalanzó sobre la caja con entusiasmo infantil. Tomó un rollo de guayaba cubierto de cajeta y se lo comió en 2 bocados, con la cara llena de azúcar y una sonrisa de pura felicidad. Yo los observé, con el corazón en un puño, bebiendo un vaso de agua que temblaba ligeramente en mi mano. Recé en silencio para estar equivocado, para que solo fuera mi paranoia. Pero en el fondo, una voz helada me susurraba que acababa de cometer el error más grande de mi vida. La fiesta terminó. Acompañé a mi hermano y su familia a la puerta. Le di a Leo un abrazo más largo de lo normal, inhalando el olor a niño y a dulce de su cabello. Pórtense bien, le dije a Rafa, dándole una palmada en el hombro. Gracias por venir. Mientras cerraba la puerta, sentí como si acabara de activar una trampa mortal sin saber cómo desactivarla. La caja de dulce sobrante quedó sobre la barra de la cocina, una presencia siniestra en mi apartamento. La llamada llegó a las 9 de la mañana del día siguiente. Era un número desconocido, pero supe quién era antes de contestar. Bueno. Fermín, hijo. Soy yo, la voz de mi padre sonaba extrañamente suave, casi íntima. Me dio un escalofrío. ¿Cómo amaneciste? ¿Tuviste un buen cumpleaños? Dudé, eligiendo mis palabras con cuidado. Estuvo bien, papá. Tranquilo. Vino Rafa con su familia, para no pasarla solo. Ah, qué bien. Qué bien que estuvo la familia contigo, dijo, y pude casi visualizar su sonrisa satisfecha. Hubo una pausa calculada. Y dime, ¿qué tal los dulces? Un pajarito me contó que te llegó un regalo especial. Mi corazón se detuvo. Lo sabía. Él los había enviado. Mantuve la voz lo más neutra que pude. Ah, los dulces. Se veían deliciosos, pero la verdad es que no los probé. Se los di todos a Rafa y al pequeño Leo. A Leo le encantaron, no dejó ni uno. El silencio al otro lado de la línea fue absoluto. Un silencio pesado, denso, que duró una eternidad. Luego, la máscara de amabilidad de mi padre se hizo añicos. ¿Qué hiciste qué?, gritó, su voz desgarrada por un pánico y una furia que nunca le había escuchado. No era la ira fría y controlada de siempre. Era terror puro. Antes de que pudiera responder, colgó. Me quedé de pie, con el teléfono en la mano, temblando. La confirmación fue tan brutal que me dejó sin aire. Eran para mí. Esos dulces eran para mí. Apenas un minuto después, el teléfono volvió a sonar. Era Sofía. Su nombre parpadeaba en la pantalla y sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Contesté. Fermín, gritó, su voz rota por el llanto y la histeria. Es Rafa y Leo. Están en el hospital. No sé qué tienen, empezaron a vomitar sin parar esta mañana.
El médico dice que es una intoxicación, que sus hígados están fallando. Fermín, Leo está crítico. Rafa está en coma. Tienes que venir, por favor, tienes que venir ya. El mundo se desmoronó. No recuerdo cómo conduje de Querétaro a Uruapan. Fue un borrón de asfalto, lágrimas y una rabia tan incandescente que amenazaba con consumirme. Lo único que mi mente procesaba era la imagen de la cara sonriente de Leo, manchada de azúcar. Cuando llegué al hospital, el caos era palpable. Sofía estaba en la sala de espera, destrozada, sostenida por sus padres. Me abracé a ella, sin saber qué decir, compartiendo un dolor demasiado grande para las palabras. Un médico nos confirmó el diagnóstico: envenenamiento agudo por amatoxinas, un compuesto mortal que se encuentra en ciertos hongos venenosos. Un veneno que destruye el hígado de forma silenciosa e irreversible. ¿Pero cómo?, sollozaba Sofía. Solo comimos los dulces de tu cumpleaños. En ese momento, lo vi. Mi padre, don Armando, entrando por las puertas del hospital, con su traje impecable y una expresión de grave preocupación ensayada en el rostro. Se acercó a consolar a Sofía, pero sus ojos me buscaron a mí. Me aparté con ella y, con la voz temblorosa, llamé a Elena, la activista. Elena, necesito tu ayuda. Es una emergencia de vida o muerte. Le expliqué rápidamente lo sucedido y le pedí que recogiera la caja de dulces de mi apartamento y la llevara al laboratorio más confiable que conociera, sin importar el costo. Luego, me senté en mi coche, abrí mi laptop y, con el corazón hecho pedazos, adjunté la carpeta completa del disco duro y un breve resumen de lo ocurrido con los dulces. Se lo envié al periodista de investigación que Elena me había recomendado. Apreté enviar y sentí que había firmado la sentencia de muerte de mi propia familia. Las semanas siguientes fueron una tortura. El informe del laboratorio confirmó la presencia de altas dosis de amatoxinas en los dulces. Rafael nunca despertó del coma. Murió 3 semanas después de mi cumpleaños. Su corazón simplemente se rindió. Leo, mi pequeño sobrino, luchó con la fuerza de un león. Sobrevivió. Pero los médicos fueron claros: el daño a su hígado era permanente y severo. Necesitaría medicamentos de por vida y, eventualmente, un trasplante para seguir viviendo. El funeral de Rafael fue un evento surrealista, gris y silencioso. Mi madre, en una silla de ruedas, parecía una figura de cera, con los ojos vacíos. Mi padre estaba allí, recibiendo el pésame con una solemnidad digna de un actor, mientras yo lo observaba desde lejos, con el odio y el asco ardiendo en mis entrañas. Había matado a su propio hijo y mutilado la vida de su nieto, y ahora estaba de luto por ellos. 2 semanas después del funeral, la bomba explotó. El periódico nacional publicó en primera plana un reportaje de investigación titulado «Aguacates de sangre, el imperio tóxico de los reyes». El artículo era devastador. Exponía con pruebas irrefutables los sobornos, el encubrimiento de la muerte de Miguel, el uso de pesticidas prohibidos y, como golpe de gracia, la sospecha de envenenamiento intencional dentro de la propia familia. Citando el informe del laboratorio que yo había proporcionado. El escándalo fue mayúsculo. La Fiscalía General de la República, FGR, intervino de inmediato. Agentes federales allanaron las oficinas de Aguacates Reyes y la Hacienda, incautando ordenadores y documentos que corroboraban todo lo publicado. Los socios comerciales huyeron como ratas de un barco que se hunde. Los contratos de exportación fueron cancelados. El valor de la empresa se desplomó a cero en cuestión de días. Don Armando fue arrestado en la Hacienda, frente a las cámaras de televisión nacionales. Lo vi en las noticias, esposado, con su rostro impasible, pero por primera vez, vi una grieta en su armadura de arrogancia. Vi miedo. El juicio fue rápido y mediático. Se presentaron pruebas abrumadoras. El asistente de mi padre, Ramiro Figueroa, el del viejo amigo, testificó en su contra a cambio de una sentencia reducida, afirmando que había ordenado los dulces envenenados bajo instrucciones directas de don Armando, quien le aseguró que eran un regalo especial para Fermín que lo haría entrar en razón. Mi padre fue condenado a 18 años de prisión por homicidio calificado en grado de tentativa, contra mí, homicidio culposo,
por Rafael, lesiones graves, por Leo, soborno, fraude fiscal y delitos contra el medio ambiente. El imperio que había construido con mentiras y veneno se derrumbó sobre él. Mi madre no sobrevivió para verlo. Murió en silencio, una mañana, mientras dormía. El médico dijo que su corazón, simplemente, ya no pudo más. Como si, con la familia destrozada, ya no tuviera una razón para seguir luchando. No fui al juicio. No visité a mi padre en la cárcel. Para mí, ese hombre había muerto mucho antes. Dejé Michoacán para siempre. Vendí mi parte de la herencia, que tras las deudas y multas era casi nada, y me mudé a la costa de Oaxaca, a un pequeño pueblo llamado Mazunte donde el océano Pacífico ruge contra las rocas. Ahora vivo aquí. Trabajo como consultor para pequeños proyectos de agricultura sostenible y turismo ecológico. Es una vida sencilla, casi anónima. La gente me conoce como Fermín, el tipo tranquilo que llegó de la ciudad y que a veces mira el mar con una tristeza infinita. No hay día que no piense en ellos. En mi escritorio tengo una foto de Rafael y un pequeño Leo en la playa, años antes de la catástrofe. Rafa sonríe, sosteniendo a su hijo sobre los hombros. A veces, hablo con la foto, le pido perdón. Perdón por no haber sido más fuerte, por no haberlos protegido. Cada mes, envío una parte considerable de mis ingresos a Sofía. Ella nunca me lo pide, pero sé que lo necesita para los costosos tratamientos de Leo. Hablo con ella por teléfono de vez en cuando. Nuestra conversación es siempre agridulce, llena de lo que pudo haber sido. Leo, me cuenta, es un niño valiente, pero pregunta constantemente por su papá. Esa es una herida que mi dinero nunca podrá curar. Descubrí que la justicia no siempre trae la paz. Ver a mi padre pudrirse en la cárcel no me devolvió a mi hermano, ni sanó el hígado de mi sobrino. La verdad me costó todo lo que tenía. Hace poco, mientras limpiaba unas cajas viejas, encontré una carta que mi madre me escribió cuando me fui a la universidad. Al final, con su letra temblorosa, decía, eres más fuerte de lo que crees, mi niño. No dejes que el dolor te defina. Doblo esa carta y la guardo en mi cartera. Es mi único ancla. No sé si alguna vez encontraré la paz completa. No sé si alguna vez me perdonaré del todo por haberle pasado esa caja de dulces a mi hermano. Pero cada mañana, me levanto, miro el océano y respiro. Sigo viviendo. Y trato, con todas mis fuerzas, de que el dolor no me defina. Trato de construir algo bueno sobre las cenizas de mi pasado. Quizás, al final, eso es lo único que podemos hacer.